Hace 5 años, descubrí que no estaba hecho para la ciudad. No fue una revelación dramática ni una crisis emocional. Simplemente, un día desperté y supe que lo mío era la soledad. Comencé a buscar trabajos que no requirieran contacto humano, donde el silencio no fuera un inconveniente, sino parte del contrato. Así terminé trabajando en la Torre 9, en el borde norte de lo que el gobierno llamaba la zona de conservación. Un término que sonaba más a excusa que a definición. Aquello no era un parque ni una reserva, era una franja de bosque salvaje, extensa y olvidada, tan peligrosa que nadie confiaba en dejarla sin vigilancia. 13 torres cubrían la zona, cada una habitada por un guardabosques. Nos llamaban rangers, aunque en realidad nuestras tareas se centraban en prevenir incendios, más que en cuidar excursionistas o ahuyentar osos. La mayoría seguía las reglas al pie de la letra, permaneciendo siempre en sus torres. Pero algunos, como yo, aprendimos rápido que allí, en medio de la nada, las reglas eran solo palabras. Mi torre estaba lejos de todo, rodeada por colinas nevadas y árboles tan altos que el viento silbaba como si hablara un idioma antiguo. La más cercana era la Torre 8, donde vivía Ezequiel. Él llevaba ahí más tiempo que cualquiera, aunque nadie sabía cuánto exactamente. Algunos decían que 5 años. Otros, 20. No hablábamos mucho. Solo lo vi un par de veces, y siempre fue incómodo. La primera vez fue en un sendero cerca del risco. Yo bajaba hacia la Torre 6. Él venía en dirección contraria, pero no se detuvo. Solo me miró cuando ya casi había pasado y preguntó, en voz baja, ¿has visto algo raro? Dije que no, y él simplemente desvió la mirada, como si ya estuviera pensando en otra cosa. Había algo inquietante en él. No era exactamente hostil, pero tampoco humano del todo. El otro ranger con el que más me hablaba era Logan, de la Torre 7. Él era diferente. Callado, sí, pero real. Compartíamos un par de caminatas, intercambiábamos suministros, nos sentábamos a mirar el atardecer sin decir palabra. Me caía bien. Ese invierno decidí quedarme. El protocolo me daba la opción de rotar y volver en primavera, pero pedí quedarme. Me ofrecieron menos paga, y me dejaron claro que, si algo salía mal, tardarían días en llegar. Acepté igual. El paisaje era tan imponente que dolía. Montañas cubiertas de nieve, árboles sin hojas que parecían esqueletos, y un cielo tan azul que se volvía irreal. Una tarde, justo antes de que el sol desapareciera entre las cumbres, noté algo. Un destello entre los árboles. Algo que se movía, pero no como debería moverse un animal. Lo observé desde la torre. Algo estaba allí, esperando. Y en ese momento, sin razón, me estremecí. Los días pasaban lentos. El bosque tenía su propio ritmo, y pronto el mío se adaptó al suyo. El silencio no era realmente silencio, no del todo. El crujir de la madera bajo mis botas, el zumbido de los árboles agitados por el viento, el lejano ulular de los búhos, todo eso componía una música primitiva, constante. Pero desde aquella tarde en que vi el destello entre los árboles, algo cambió. Era una mancha blanca, baja, casi fundida con la nieve. Me dije que podía ser un ciervo. Quizá herido. Pero algo en la forma en que se movía estaba mal. No caminaba. Se arrastraba. Al día siguiente salí temprano a inspeccionar los cortafuegos cerca del límite sur de mi torre. La nieve me llegaba a la pantorrilla, y el cielo tenía ese color ámbar suave de los días sin viento. Fue ahí donde volví a ver las huellas. Pero no eran huellas normales. Las marcas eran irregulares, como si una criatura enorme se hubiera arrastrado torpemente, empujándose con una sola extremidad. Me detuve para observarlas mejor. Parecían derretidas en los bordes, como si algo caliente hubiera tocado la nieve. Seguí el rastro por un trecho corto, entre ramas secas y colinas suaves. Y entonces lo escuché. Un crujido suave. Luego otro.
Algo se movía no muy lejos. Me agaché instintivamente, sintiendo como el aire se volvía más frío, más denso. Y entonces la tormenta llegó. Sin aviso, sin transición. Una ráfaga de viento me golpeó con tal fuerza que casi caigo. La nieve empezó a caer de lado, en ráfagas veloces que tapaban todo a mi alrededor. En segundos, las montañas desaparecieron. El cielo se volvió una pared blanca y agresiva. Miré atrás. Mis propias huellas ya no estaban. La nieve las había borrado como si yo nunca hubiera pasado por allí. No sabía en qué dirección quedaba mi torre. Todo era blanco. Todo era silencio, salvo por el viento, que silbaba como si estuviera buscando algo. Saqué la radio de mi cinturón, apreté el botón y hablé. Torre 9 llamando. ¿Alguien me copia? Estoy en condiciones de ventisca. Necesito triangulación. Repito. Nada. Solo estática. Miré a mi alrededor, girando sobre mis pasos. Cada árbol parecía igual. No había referencias. No había señales. Por primera vez, sentí algo que no había sentido desde niño. Miedo puro. Seguí caminando. Sin saber a dónde. Solo esperando ver algo familiar. Un tronco, una piedra, una colina. Pero no había nada. Solo nieve. Y esa sensación de que algo me seguía. No sé cuánto tiempo estuve caminando. El frío me adormecía los dedos, incluso dentro de los guantes. Cada paso se volvía más torpe, más pesado. El viento empujaba como si quisiera enterrarme vivo bajo la nieve. Fue entonces cuando lo vi. Una silueta oscura, a unos metros delante de mí. Estaba medio cubierta por la nieve, inmóvil. Me acerqué con cautela, esperando que se tratara de un ciervo muerto, pero lo que encontré no se parecía a ningún animal que yo hubiera visto. Tenía cuerpo de venado, sí, al menos en apariencia, pero estaba retorcido, como si lo hubieran armado con piezas de criaturas distintas. Su cuello estaba torcido hacia arriba, de manera antinatural, y su cabeza no era la de un ciervo. Era alargada, como un cráneo, pero con labios finos, agrietados, que dejaban ver una hilera de dientes humanos. El rostro estaba cubierto de parches de pelo helado. Los ojos estaban cerrados, hasta que uno de ellos se abrió. Y me miró. Era un ojo completamente humano. Retrocedí de inmediato, pisando en falso y hundiéndome en la nieve. El ser se movió. Primero fue un espasmo. Luego, algo se deslizó desde debajo de su cuerpo. Un brazo. No una pata. Un brazo cubierto de pelo, con garras oscuras y gruesas. Como una garra de oso. Con un gemido húmedo, la criatura se arrastró hacia mí. Me lancé hacia un costado, sintiendo como sus garras rozaban la tela de mi abrigo, desgarrándola. Rodé por la pendiente, aterrizando de golpe entre ramas secas. Mi pecho ardía, y el corazón me retumbaba en los oídos. Vi una rama gruesa cerca, cubierta de hielo. La tomé, levantándola como si fuera una lanza. Y cuando la criatura se lanzó de nuevo sobre mí, clavé la madera justo en la herida abierta que tenía en el costado. Un chillido agudo llenó el aire. Algo entre un rugido y un grito humano. La criatura se tambaleó hacia atrás y cayó. Yo corrí. No miré atrás. Solo corrí. Atravesé ramas, rocé árboles, me tropecé con raíces ocultas bajo la nieve. El aire me cortaba la cara, la garganta me ardía, pero no paré. Corrí hasta que la silueta de una torre apareció entre la ventisca. Pero no era la mía. Era la torre 8. La de Ezequiel. Subí por la escalera de metal, resbalándome varias veces. Golpeé la puerta con el puño. Nada. Golpeé otra vez, más fuerte. Silencio. Entonces empujé. Estaba inseguro. La abrí, y una ráfaga de calor me envolvió. Dentro, una estufa antigua ardía suavemente. Cortinas gruesas cubrían las ventanas. Mantas,
pieles y cajas estaban apiladas por todas partes. Entré. Cerré la puerta. Mis manos temblaban. Y entonces vi algo que me heló más que el viento. La torre estaba llena de cosas que no deberían estar ahí. Y yo no estaba solo. Adentro estaba oscuro, pero no vacío. La estufa vieja parpadeaba con llamas débiles, proyectando sombras que se arrastraban por las paredes de madera. Me quedé quieto unos segundos, intentando regular mi respiración, escuchando. Nada. Ni una voz. Ni un paso. Solo el crujir del fuego y el latido frenético en mi pecho. Llamé en voz baja. ¿Ezequiel? Silencio. Me atreví a avanzar unos pasos. La torre olía a humo, a madera vieja y algo más. Algo dulce, pero rancio. Como fruta podrida mezclada con sudor. Había cajas apiladas contra las paredes, algunas con sellos del servicio forestal. Había mapas clavados por todo el lugar, marcados con símbolos y anotaciones a mano. Y al fondo, un cuaderno abierto. Me acerqué, aún con las manos temblando. Las páginas estaban llenas de dibujos. No palabras, no números. Dibujos hechos a lápiz. Bestias deformes, figuras humanas con cabezas de animales, y torres, muchas torres, cada una con una figura parada en lo alto. En una de las páginas, reconocí mi torre, la número 9. Y en la cima, alguien dibujado con lápices rojos. La figura parecía tener cuernos. No deberías estar aquí. Salté del susto. La voz era baja, áspera. Ezequiel estaba parado detrás de mí, medio cubierto por las sombras. Tenía los ojos hundidos y una barba espesa. Me miraba con una mezcla de calma y desaprobación. ¿Qué viste?, preguntó, sin moverse. No sabía qué responder. Tragué saliva. Una cosa, no sé qué era. No era un ciervo. Me atacó. Ezequiel cerró los ojos lentamente, como si lo esperara. Te siguió, dijo simplemente. ¿Qué? ¿Cómo que me siguió? No respondió. Caminó hacia la ventana más cercana y corrió apenas una cortina. Miró hacia afuera, murmurando algo. ¿Qué diablos está pasando en este lugar?, exigí. Hay cosas en este bosque que no se mueven como deberían, ni duermen cuando deberían. ¿Qué era eso? No le pongas nombre, respondió con firmeza. Si lo nombras, te encuentra más fácil. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Me acerqué a una de las paredes cubiertas con papeles. Entre los mapas había una fotografía antigua, descolorida. 4 hombres parados frente a una torre. Uno de ellos era Ezequiel. Pero se veía igual que ahora. Exactamente igual. ¿De qué año es esto?, pregunté. No respondió. Solo me miró. Y en sus ojos vi algo que no esperaba: miedo. De repente, se apagó la estufa. La torre se sumió en sombras. El viento allá afuera se detuvo por completo. Un silencio antinatural se apoderó de todo. Y luego, un golpe. Fuerte. En la base de la torre. Después, otro. Y otro. Como si algo enorme estuviera trepando desde abajo. Los golpes en la base de la torre eran rítmicos, calculados. No como los de un animal asustado. No. Eran deliberados, como si alguien, o algo, supiera exactamente dónde golpear. La madera crujía. El viento afuera se había detenido por completo, como si el bosque contuviera la respiración. Ezequiel no se movía. Tenía los ojos cerrados y murmuraba algo en voz baja, como una oración, pero no entendía las palabras. No eran español, ni ningún idioma que conociera. ¿Qué está haciendo?, susurré, acercándome. No respondas, dijo sin abrir los ojos. No importa que escuches. No respondas. ¿Escuchar qué?, pregunté. Entonces lo oí. Una voz. Desde abajo. Ayuda,
Por favor, ayúdame. Una voz débil, femenina, como la de una niña pequeña, golpeaba la torre otra vez. Estoy perdida, me caí, por favor. Me congelé. La voz subía por la escalera. Ya no golpeaba. Ahora rascaba la madera. Lenta, desesperada. Tenemos que ayudarla. Le grité a Ezequiel. Él abrió los ojos y me sostuvo del brazo. Firme. Eso no es una niña. No la mires. No le abras. Yo quería resistirme. Todo en mí gritaba que si era verdad, si había una niña allá afuera, no podíamos dejarla sola. Pero entonces lo escuché. Un segundo susurro. Mismo tono. Misma voz. Ayúdame, estoy aquí, estoy tan sola. Pero ahora venía de la ventana. Me giré de golpe. Nada. Solo la cortina moviéndose ligeramente. Ezequiel caminó con calma hacia la estufa y encendió una lámpara de gas. La luz temblorosa reveló que las paredes ahora estaban cubiertas de marcas. Garabatos. Uñas. Garras. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Pregunté. No respondió directamente. Antes éramos 4, dijo finalmente. Uno abrió la puerta. Otro bajó a buscarla. El tercero la miró por la ventana. Solo yo quedé. Un crujido fuerte nos interrumpió. Unos pasos pesados resonaban en la escalera metálica. Yo contuve el aliento. Estoy justo aquí, susurró la voz, ahora más cerca. ¿Me ves? Ezequiel agarró una escopeta que estaba colgada detrás de la puerta. Me lanzó una linterna. Apaga todas las luces. No hables. Y si la ves, cierra los ojos. Me quedé junto a la pared, respirando con dificultad. Afuera, algo subía y tarareaba. Una melodía extrañamente infantil. Como una canción de cuna. De repente, un golpe violento sacudió la puerta. Un chirrido. La manija giró. Y se detuvo. Ya no tengo frío, déjame entrar, solo un momento. Entonces alguien, algo, puso el rostro contra el vidrio de la ventana. Pero yo no lo vi. No abrí los ojos. Aunque sentí su aliento helado contra el cristal. El silencio volvió de repente. Como si todo se apagara. La manija dejó de moverse. El frío se retiró. La torre crujía, pero ya no por el peso de aquello que la subía. Era solo la madera vieja, volviendo a respirar. Me quedé quieto, sin atreverme a levantar la vista. Aferraba la linterna tan fuerte que los nudillos me dolían. Ezequiel, aún con la escopeta en las manos, se acercó a la ventana con cautela y corrió un poco la cortina. Solo un poco. Ya se fue, murmuró. Por ahora. Lo miré, esperando respuestas. ¿Qué fue eso? Pregunté. ¿Qué hay en el bosque? Él no contestó de inmediato. Caminó hacia una esquina y sacó una carpeta desgastada, llena de hojas amarillentas. Lo llaman el eco. O el reflejo. Nadie sabe bien qué es. Pero imita. Repite lo que escuchó. Las voces de quienes vinieron antes. Las risas. Los llantos. Abrió una de las hojas. Era una lista de nombres. Algunos estaban tachados con rojo. Estos son los que no resistieron, dijo. Escucharon una voz que conocían. Y la siguieron. Sentí un escalofrío subirme por la espalda. ¿Y si regresa? Ezequiel me miró fijamente. Va a regresar. Siempre regresa. Pero ahora que te ha olido, no dejará de buscarte. Quise contestar algo, pero en ese instante, la radio en su escritorio se encendió sola. Un ruido de estática. Luego, una voz. La mía. Torre 9 a cualquier torre. Torre 9 a cualquier torre. Mi grabación. Un mensaje que nunca envié. Una versión de mí, allá afuera,
repitiendo palabras que jamás pronuncié. Ezequiel bajó la cabeza. Ya empezó contigo. Las luces parpadearon. La estufa soltó un chasquido. Algo pasó corriendo por debajo de la torre, rápido, imposible de ver, pero su sombra se proyectó un instante en el suelo. Tienes dos opciones, me dijo, punto. Puedes quedarte, o salir y enfrentarlo. Pero si bajas, no mires atrás. No importa que escuches. Y así fue como lo entendí. Este trabajo no era para vigilar incendios. Era para mantener la torre encendida. Porque mientras haya luz, ellos no se atreven a entrar del todo. Ezequiel me dio la escopeta. Me toca descansar. Ahora tú eres el vigía. Y yo, temblando pero firme, encendí la lámpara. Y esperé.